Muy buenos días. En nombre de la Administración de Justicia, sean bienvenidos a la Sala 33 de audiencias de los juzgados contenciosos administrativos del Circuito Judicial de Bogotá. El titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular el preámbulo, artículos primero, segundo, 228 y 116 constitucionales, más las asignaciones propias de la Ley 472 de 1998, en consonancia con la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso, ordena dar inicio a la audiencia de verificación de pacto de cumplimiento en la causa judicial 2015-180, contentida del medio de control popular instaurado por Juan Manuel González Garavito contra Distrito Capital, Planeación y otros. En la sala de audiencias se encuentran el señor agente del Ministerio Público, el señor apoderado de la parte demandante, el señor apoderado de la parte demandada, el señor apoderado del Distrito Capital, de la Alcaldía Local, la señora apoderada representante de la señora excuradora 3 y la curadora 3 actualmente en ejercicio de funciones, a los cuales nuevamente le damos la bienvenida. Reconocemos personerías jurídicas para actuar: a la doctora Erika Natalia Becerra Najar, en nombre y representación del actor popular Juan Manuel González Garavito. Igualmente reconocemos personería jurídica para actuar en esta diligencia: a la doctora Ana Esilda Guerra Maestre, en representación del doctor, o en sustitución más bien, del doctor Jorge Pablo Chalela Romano, quien es el apoderado de la doctora María Esther Peñalosa Leal. Reconózcase personería jurídica para actuar. Igualmente a la doctora, María Cristina Arenas Guevara, ¿cierto? Curadora Urbana 3, pues obviamente que hace actual en ejercicio. Listo, no tenemos vínculo de parentesco, ¿no, doctora? Apoderada, listo. Pero nosotros no tenemos vínculo de parentesco, ¿no? A pesar de lo común de nuestro apellido. Está el doctor Vargas Patiño como apoderado de don John Freddy Galindo Vargas, quien se encuentra presente. También se reconoce personalidad para actuar en este proceso, o en esta audiencia, y para este proceso. Bueno, en aras de la brevedad, porque pues habíamos estado reunidos un largo rato mirando temas técnicos y varios aspectos de esta audiencia, la dividiremos en dos aspectos. Uno que es, en principio, es el cumplimiento de la medida cautelar, el desacato, y otra parte que es el de la sentencia. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es un poco más simple. Entonces, en primer lugar, hay una imposición de desacato impuesta por mi predecesora, a la constructora Ródano y al señor John Freddy, aquí presente, la cual fue objeto de consulta ante el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien la confirmó en su integridad. Como es deber de los jueces de la República velar por el cumplimiento de las decisiones judiciales, como primera medida se ordena por secretaría expedir copia auténtica, íntegra y completa del auto que impone el desacato, el auto que decide la consulta, que preste como primera copia y que preste mérito ejecutivo para la Dirección Ejecutiva Seccional de Bogotá para lo de su cargo.
En segundo lugar, tenemos que apuntar a la situación atinente, bueno, eso es en el término de la distancia, ¿no? O sea, lo más pronto posible. En segundo lugar, tenemos que recordar que de la sentencia de aclaratoria y de complementación expedida por este despacho, de la cual sí fui signatario, siempre hubo una inquietud sobre la estabilidad del terreno, y esa inquietud llevó desde una fase muy temprana del proceso a que se ordenara varias cosas. Primero, la suspensión de la obra, pero adicionalmente unas medidas constructivas complementarias a fin de mantener la estabilidad del terreno y evitar cualquier riesgo de colapso del mismo, que implicara pues el derrumbe de los edificios o la afectación a la vida pública y pues obviamente vida y bienes de nuestros conciudadanos. Obviamente no se trataba de adelantar la obra, sino de adelantar unos aspectos muy puntuales con base en los conceptos dados por el IDIGER en su momento. Por lo cual, evidentemente, fundamentalmente lo que se buscó con esa medida cautelar que está vigente es realizar las pantallas con los anclajes proyectados en las trincheras existentes y los de las paredes laterales del terreno continuo a las edificaciones, a más de rellenar o terminar los caissons y retirar la tierra para proceder a instalar pantallas y anclajes todo a nivel de terreno, ¿cierto? Con el objetivo de asegurar la estabilidad del predio y evitar fenómenos de remoción en masa que afectan las construcciones aledañas al proyecto Rodán. Esa medida cautelar está vigente, es de obligatorio cumplimiento. Eso fue objeto del incidente de desacato y por eso precisamente se impuso el desacato. Entonces, pues vamos a concederle la palabra o bien a la parte, en este caso a don John Freddy, o a su apoderado, para que en primer lugar nos comenten si ya se ha dado estricto cumplimiento a la medida cautelar, que obviamente fue reiterada en la sentencia de aclaración y complementación proferida por este despacho. No sé, doctor, si va a hablar el doctor o va a hablar don John Freddy. A ver, su señoría, dentro de este proceso que ha estado tan marcado por tantos intereses, le debo manifestar que las obras se realizaron hasta donde los aspectos técnicos y científicos, porque esto tiene que llevar también aspectos científicos de remoción en masa, de geólogos, lo permiten. Una cosa es el derecho y otra cosa la realidad de un terreno que reviste proporciones especiales. De manera que desde el 2015 se hicieron esas obras y prueba de ello es que no ha existido ningún movimiento en masa, ningún deterioro de las edificaciones vecinas, ni nada por el estilo. De manera que si lo que el señor juez pretendía en su acción popular y en la sentencia, quien la profirió, que se hicieran unos anclajes técnicamente y científicamente, porque aquí es una de las ramas de la ciencia, es que esos anclajes, para poderlos soportar, tiene que hacerse una superestructura, y así lo ha determinado la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que ya próximamente irá a emitir por escrito su dictamen, porque allí también hay que pagarlo.
para demostrarle a la Administración de Justicia que hay obviamente un error en la apreciación de las órdenes impartidas. Gracias, su señoría. A un micrófono. Buenos días para todos. El doctor Leonardo Guevara conoce en la anterior diligencia que hicimos de conciliación en el año 2015, me preguntó que si había hecho las obras y yo le dije que sí. Usted estuvo presente, no sé si estuvo presente, yo no pude estar presente, no estaba en el país, pero yo dejé a cargo a unos ingenieros de que hicieran las obras, los cuales lo llamaron a usted directamente y porque la comunidad no estaba dejando hacer las obras. Se fundieron los muros de contención que se podían fundir. No entiendo por qué me multa el juzgado sabiendo que yo hice las obras que el juzgado me ordenó hacer en el momento. Quisiera saber, también nosotros pedimos una aclaración de ese auto y usted nos lo aclaró diciendo que no podíamos hacer superestructura, ¿cierto, doctor? Y me dijo que no podía hacer excavaciones profundas. Los muros de contención hacen parte y son la totalidad de las obras de mitigación del proyecto. Para poder soportar esos muros de contención se necesita la superestructura, la cual el juzgado nunca ha permitido se haga. Si a mí me pregunta que si hice las obras de mitigación, sí. ¿Que le falta algo? Sí. ¿Qué más le puedo yo decir del tema? No sé si es más importante preservar la vida de los vecinos o hacerle caso a una sentencia del juzgado, porque si la ciencia exacta de la ingeniería y la matemática falla, no es por la mala ejecución de que se haga, ¿sí? Y si los ingenieros responsables del proyecto dicen que no se puede hacer en los términos que el juzgado lo pide, ¿qué debo hacer? ¿Alguna otra intervención, doctores? Por favor, señora apoderada de la parte demandante. Muchas gracias, señor juez. En relación al cumplimiento de las obras de mitigación de riesgo del predio en donde se pretendía ejecutar el proyecto Rondano, se me fue informado que por la comunidad que el día de hoy pues las obras siguen en el mismo estado de las decisiones en el mismo estado de conocimiento que se le dio al despacho y que surgieron de las decisiones que requirieron en los años 2015, 2017, 2018, en las sentencias y en las providencias que resolvieron el grado de consulta. Frente a las apreciaciones del apoderado, del titular de la licencia y del señor titular de la licencia, quisiera pues ellos señalan que se hicieron unas obras y que dichas obras se le pusieron en conocimiento al juzgado. Yo sí quisiera, en calidad de apoderada de la parte demandante, que se entreguen al juzgado las pruebas de que dichas obras sí se realizaron, fotografías, informes técnicos, porque dichas apreciaciones no son suficientes para probar este hecho. Asimismo, tampoco obran en el expediente pruebas de que los vecinos o la comunidad no haya dejado de efectuar las obras. No basta con la sola llamada al juzgado
de que los vecinos no están dejando hacer las obras. Si tienen un requerimiento frente al particular, para eso contamos con la Policía Nacional, con el Ministerio Público, hasta con el mismo despacho, para que a la fuerza se permitan realizar esas obras si es que estas circunstancias ocurrieron. Por esa razón yo sí quisiera pedirle al despacho respetuosamente que solicite al titular de la licencia las pruebas técnicas y además las pruebas documentales, visuales, no sé, testimoniales, que evidencien que la comunidad no está permitiendo hacer esas obras de mitigación en riesgo. Gracias. Bien, no hay réplicas, doctores. Es mi decisión. Bien, oídas las... ¿Alguien más fuera de los que ya intervinieron? Bien. Sí, claro, yo recuerdo evidentemente que en algún momento don John Freddy, quien ha tenido mi número telefónico de celular y el del despacho, me llamó para decirle que no podía ejecutar ciertas actividades. Evidentemente se coordinó, si no estoy mal, con la alcaldía local para que eso se diera. Ahora, siempre a los jueces se le critican que quieren saber de todo y no saben de nada, como aquí se ha hecho. Porque obviamente yo no soy ingeniero, no soy calculista, no soy arquitecto, pero afortunadamente sí tengo sentido común, y además de sentido común yo me valgo también de otras personas, técnicos que dentro del expediente han actuado para el desarrollo de las actividades propias que permitieron sustentar las medidas cautelares que están en firme y que no se pueden discutir de ninguna manera. En ese sentido, debo recordar que es claro que al cambiar la morfología de un terreno, su composición por la excavación y terminar el talud natural que soportaba el mismo, más la sumatoria de los pesos adicionales de las construcciones colindantes, pues evidentemente por la mera apreciación de la ley de gravedad, pues eso debe implicar alguna situación sobre el terreno y sobre la estabilidad del terreno. Para eso yo no necesito ser Sir Isaac Newton para poderlo descubrir. Por eso precisamente se acudió al IDIGER, IDIGER, que es la institución en el distrito que está encargada de hacer estudios especializados cuando hay riesgos, entre otros por renovación en masa. Y por eso se le pidió al IDIGER cuáles eran las actividades edilicias recomendadas para mantener la estabilidad del terreno, y fueron esas. Entonces lo que tienen que discutir es con el IDIGER, no conmigo. Entonces, mientras que el IDIGER, perdóneme don John Freddy, yo estoy en el uso de la palabra, no me puede interrumpir. Entonces, como lo del IDIGER no está desvirtuado, yo no puedo hacer nada más sino atenerme a lo que diga el IDIGER. El IDIGER dijo eso y evidentemente el despacho, mi antecesora, pero el despacho finalmente, verificó que no estaban cumplidas las labores, por lo tanto lo sancionaron. A mí me extraña, y de sobremanera, que se diga que se sancionó sin que la conducta sea típica, es decir, sin que haya incumplimiento de las órdenes judiciales. Pero como siempre hay el beneficio de la duda, entonces se ordenará por secretaría para que se oficie, y se le pide por favor, doctor Castiblanco, su coadyuvancia como Alcaldía Mayor de Bogotá, se oficie al IDIGER para remitirle nuevamente los autos de medida cautelar, el auto de desacato, pues para que lo tenga claro y el que lo confirma, más los estudios ya proferidos por el IDIGER, para que se sirva a hacer una visita técnica o inclusive un informe técnico para que determine, primero, si la medida cautelar ordenada por este despacho fue cumplida a cabalidad por el señor demandado aquí presente. En caso de que no haya sido cumplida, indique
qué aspectos están pendientes de cumplimiento. E igualmente, si el IDIGER encuentra igualmente la necesidad de ampliar la cobertura de las obras, así lo deberá indicar. Se le concede al IDIGER el plazo de un mes, contados a partir del recibo del oficios o documentación por parte de la Secretaría de este despacho, para que haga el informe técnico respectivo. Bien. Ahora seguimos, por favor, con el tema atinente con el cumplimiento de la sentencia. Doctor, descongestionemos aquí un poquito, porque es que tengo aquí mucha cosa. Gracias, doctor. Bien. Primero que hay que decir es que la judicatura, en cabeza del Juzgado 39 Administrativo del Circuito y del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, consideraron que había violación a los derechos colectivos por infracción a las normas de urbanismo. Evidentemente, hay una primera sentencia del 21 de junio de 2018, hay una primera decisión judicial, excúsenme, del 19 de diciembre de 2017. Para esa época yo me encontraba ejerciendo otra actividad dentro de la rama judicial. Lo primero que les tengo que comentar es que las sentencias, así como las providencias judiciales, tienen pues una parte considerativa y otra parte dispositiva. Sin embargo, como ya se sabe, la parte dispositiva es inescindible en su ratio decidendi, es decir, en los argumentos centrales que la fundan, de la parte decisional, sin la cual no se puede entender la una sin la otra. Entonces, no es que obligue única y exclusivamente a cumplirse la parte resolutiva de la decisión, sino que por supuesto obliga la ratio decidendi con todas las consideraciones que ello implica. Por tal motivo, brevemente haremos pues, una lectura corta a los aspectos iniciales y vamos acotando poco a poco en qué es lo que nos encontramos y el objetivo de que queremos hacerles ver. En la sentencia de 19 de diciembre de 2017, en su folio 65 interno, dice: conclusión, se presenta quebrantamiento parcial del derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y con prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes en cuanto, primero, la licencia de construcción número 12.30969 del 31 de julio de 2012 se equivocó al aprobar un nivel más. Segundo, los aislamientos aprobados fueron los de vivienda unifamiliar, cuando los que deben aprobarse debieron ser los previstos para viviendas multifamiliares. Esto es 3.50 metros cuando no hay vista directa y 5 metros cuando sí la hay. En todo caso, deberá solucionarse el empate con las edificaciones vecinas ya existentes a fin de evitar las culatas que por razón de desnivel del terreno puedan presentarse. Tercero, la licencia de construcción aprueba ventanas sobre aislamiento que no cumplen con los parámetros, dado que se encuentran ubicadas a 3 metros sobre predios con los que tienen vista directa sobre los predios vecinos, sin que se pueda aceptar dicha medida, pues se reitera, el aislamiento debe ser mínimo de 3,50 metros. Además, tampoco es procedente aceptar el cumplimiento de los aislamientos sin vista directa por el hecho de que los vidrios sean opalizados o esmerilados. Cuarto, la licencia de construcción cuestionada de manera errónea aprobó espacios habitables por debajo de la línea natural que no tienen la iluminación y ventilación adecuada. Quinto, de acuerdo a lo que concluyó el dictamen pericial, también deben cerrarse las terrazas por sus costados laterales y conservar únicamente la visual hacia la carrera.
Por consiguiente, de querer continuar con el proyecto de construcción, el titular de la licencia deberá tramitar una nueva licencia, presentando un nuevo proyecto de construcción, para lo cual deberá tener en cuenta la parte emotiva de esta providencia, es decir, desde ya se estaba señalando tal circunstancia. Finalmente, no se encuentra vulneración alguna frente al derecho colectivo de moralidad administrativa, pues no está demostrado que los errores de la licencia de construcción tuvieron como finalidad beneficiar de manera ilegal al particular titular de la licencia. En mérito de lo expuesto, este despacho ordena, primero, declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva por el Distrito Capital. Segundo, se concede el amparo parcial del derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y con prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, por las razones expuestas en la parte emotiva de esta providencia. Tercero, se suspende los efectos del acto administrativo contentivo de la licencia de construcción número 12.30989 del 31 de julio de 2012. Otro tercero salió ahí. En consecuencia, se ordena al titular de la licencia de construcción, John Freddy Galindo, que de querer continuar el proyecto de construcción deberá tramitar una nueva licencia, presentando un nuevo proyecto de construcción, para lo cual deberá tener en cuenta la parte emotiva de esta providencia. Cuarto, se ordena a la Curaduría Urbana número 3 de Bogotá, o quien haga sus veces, que estudie y apruebe la licencia de construcción siempre que presente el proyecto y los planos en los términos expuestos en esta sentencia. Quinto, remítase copia de esta providencia a la Defensoría del Pueblo. Con posterioridad, hubo una aclaración, una corrección y adición, que ya la leo, fundamentalmente. Del día 13 de febrero de 2018, obviamente ya está en ejercicio de funciones. Obvio, igual, yo soy responsable también de lo que digan mis colegas, ¿no? Porque también tengo que, como unidad de cuerpo, pues ejecutarlo, ¿no? ¿Esté o no estoy de acuerdo? Bien, en esta sentencia, en esta aclaración de sentencia, se dijo lo siguiente: primero, corregir y adicionar la sentencia del 19 de diciembre de 2017 dictada por este despacho, cuya parte resolutiva quedará en los siguientes términos. El numeral primero quedó igual, el numeral segundo del amparo de las construcciones también, el numeral tercero de suspensión de los efectos del acto administrativo igual, el numeral cuarto también quedó igual, el numeral quinto también quedó igual. El error, se corrigió el error de numeración. Y tal vez estaría el tema del sexto, que dice mantener la medida cautelar hasta cuando efectivamente se demuestre este despacho mediante informe técnico que el señor John Freddy Galindo Vargas realizó las obras necesarias y logró dar la estabilidad al terreno ubicado en la transversal cuarta C número 8935, de conformidad con lo expuesto en esta providencia. Para el efectivo cumplimiento de la medida cautelar, se ordena a las entidades vinculadas en la presente acción, desde el ámbito de sus competencias, que de manera inmediata y una vez notificada de la presente decisión, emitan los estudios. O sea, estábamos quedados fuera de eso. O sea, después del auto de es que si cúmplese, se ha debido ejecutar este numeral, y no se ha ejecutado, y eso fue en junio del año pasado. Y una vez notificada de la presente decisión, emitan los estudios, licencia y permisos que requieran para el inicio de ejecución de las obras que aseguren la restauración del área afectada. Esto es del predio ubicado en la transversal cuarta C, número 8935, teniendo en cuenta los informes técnicos rendidos en el proceso y la normatividad vigente. Lo anterior con el fin de hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos. Parágrafo. De no demostrarse el acatamiento de las medidas cautelares y el inicio de las acciones tendientes a mantener la estabilidad del predio por parte del señor John Freddy Galindo Vargas, en un término máximo de un mes contados a partir de la notificación de esta providencia, se dará trámite al incidente de desacato. De igual manera, se advierte que las autoridades encargadas de emitir los estudios, otorgar los permisos y licencias requeridos deberán actuar con diligencia y prontitud. De las actividades desplegadas y estudios, licencia y permisos concedidos por las partes, deberá rendirse informe a este despacho cada mes hasta tanto culminen las obras necesarias para mitigar el riesgo producido. Creo que eso no está. Vamos a verificarlo. Séptimo, remítase copia de esta providencia a la
Defensoría. Octavo, ejecutoría de esta providencia, previa a las constancias del caso, archívese el expediente. Segundo, aclarar el numeral cuarto y quinto de la sentencia en el sentido de tener en cuenta que uno es el proyecto de construcción para la edificación querida por el actor, el cual debe solicitarse ajustado a la normatividad señalada en providencia del 19 de diciembre, y otra es la orden adicionada en esta sentencia complementaria relacionada con las actuaciones inmediatas que debe realizar el propietario del predio, John Freddy Galindo Vargas, para restituir las cosas al estado en que se encontraba el predio antes de la expedición de la licencia de construcción y garantizar en todo momento la seguridad de las zonas intervenidas como de las edificaciones colindantes, infraestructura de servicios públicos y vías públicas localizadas en el entorno, logrando la estabilización del terreno. Bien, esta decisión, como la sentencia principal, por supuesto, fue objeto de apelación y cuyo conocimiento, como ya sabemos, fue el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien confirmó la sentencia con algunas modificaciones, que ya pasaremos a observar. Bien. Evidentemente, el fallo de 21 de junio de 2018, con ponencia del doctor Luis Manuel Lazo Lozano, en el folio 113, número interno, folio 110 y siguientes, número interno 49 y siguientes, pues coincidió con los reproches, los cuales no había acatamiento a las normas de urbanismo. Entonces, dice así el tribunal: de todo lo anterior, se concluye que la licencia de construcción número 12-30989 del 31 de julio de 2012, correspondiente al proyecto Ródano, excedió la altura permitida, pues el nivel 13 más 12.53 sí debe contarse como piso, de conformidad con lo señalado en el literal C del numeral segundo del artículo cuarto del decreto 333 de 2010. Por lo tanto, en este aspecto la Sala desestima los argumentos de los apelantes. En lo que tiene que ver con el incumplimiento de las normas sobre los índices de aislamiento, la Sala recuerda que el auxiliar de la justicia manifestó: es evidente que las normas establecidas y vigentes al momento del otorgamiento de la licencia de la referencia, estas no son claras e incluso se puede observar esta dicotomía en la posición de planeación y de las curadurías, entes que deben hacer la interpretación pertinente en primera instancia. Por tales razones, el suscrito no tiene elementos necesarios para definir cuál de estas dos posiciones, tomar la norma para el tratamiento unifamiliar o la norma para el tratamiento multifamiliar, es la adecuada, pues hasta en las normas existen vacíos jurídicos que son más de interpretación o de una toma de partido por la norma aplicada, destaca la Sala. Para el acuo, no se cumplen los parámetros de iluminación y ventilación en relación con los niveles mencionados y para los espacios habitables por debajo de la línea natural, así como las normas de aislamiento natural, por el hecho de que las ventanas tienen un tratamiento especial por estar opalizadas o esmeriladas y que, en este contexto, no tienen vista directa por cuanto no existe norma que prevea tal conclusión. Pues la norma citada por el auxiliar de la justicia, estos los artículos B.4.2.4, B.4.2.2.4.1 y B.4.2.5 del Acuerdo 20 de 1995 se encontraban derogados tácitamente por la Ley de 1997 para la fecha de la expedición de la licencia. En este orden de ideas, a juicio de la Sala, la norma aplicable en relación con los aislamientos es la contenida en el numeral cuarto del artículo quinto del decreto 736 de 1972, el cual estableció: para las manzanas 19 y 17 se contemplan un sexto de la altura a partir del segundo piso como mínimo de 3,50 metros, cuando no exista vista directa sobre los predios vecinos, o un cuarto cuando exista dicha vista como mínimo de 5 metros. Quiere decir lo anterior,
que el aislamiento lateral debe ser de 5 metros cuando exista vista directa sobre los vecinos, y para el caso concreto se observa que la licencia propone una extensión de 3 metros, lo cual resulta inferior a la mínima exigida en la norma. En este punto, igual que lo hizo el ACU, la Sala advierte que debe tenerse en cuenta lo establecido en el literal C del artículo 3 del decreto 159 de 2004, subrogado por el decreto 333 de 2010, que señala: C. Iluminación y ventilación. En las viviendas solamente baños, cocinas, depósitos, espacios de servicio podrán ventilarse por ductos. Los demás espacios deben ventilarse e iluminarse directamente al exterior o a través de patios. Así como también lo establecido en el artículo 388 del decreto 190 de 2004, según el cual todos los espacios de la vivienda deben ventilarse e iluminarse, naturalmente o por medio de patios. Los baños y las cocinas podrán ventilarse por ductos. Ahora, la Sala no puede aceptar la conclusión a la cual llegó el auxiliar de la justicia en relación con la clase de ventanería, dimensiones y material de las ventanas, opalizada o esmerilada, porque con ello no se estaría cumpliendo la norma sobre aislamientos. La norma, además de prever la vista directa sobre los predios colindantes, también regula lo referente a la ventilación y a la iluminación, y esta alternativa no está contemplada como una opción para no dar cumplimiento a la misma en ninguna otra norma. Por lo anterior, la Sala encuentra que la licencia de construcción 12.30969 del 31 de julio de 2012 tampoco cumple con lo relativo a las normas sobre aislamiento, razón por la cual se confirma la vulneración del derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida. Obviamente aquí pues sigue el tribunal en un análisis sobre los poderes del juez para suspender actos y para hacer una integración de la licencia, lo cual me omito de leer porque no es una parte, digámoslo, que interese para el cumplimiento del fallo. Obviamente, sí es importante dentro del fallo retomar el folio 113, en el cual el tribunal hace una corrección a los fallos de instancia en el siguiente sentido. Ahora bien, frente a lo alegado por el distrito en su escrito de apelación adhesiva, la Sala modificará y aclarará la sentencia de 19 de diciembre, corregida y adicionada mediante la providencia de 13 de febrero de 2018, toda vez que en el caso de que el titular de la nueva licencia suspendida decida presentar un nuevo proyecto de construcción sobre el predio ubicado en la dirección transversal cuarta C 8935, este deberá ajustarse a la normativa urbanística y no solamente a las normas que se encontraron infringidas en este proceso. Por lo tanto, será la autoridad respectiva quien deberá estudiar si ese nuevo proyecto está de conformidad. Por último, la Sala confirmará la orden de mantener la medida cautelar en cuanto a las actuaciones que debe realizar el propietario del predio, porque éstas tienen por finalidad garantizar la seguridad de las zonas intervenidas para el beneficio de la comunidad. Esto a fin de evitar que se vulneren otros derechos colectivos, como por ejemplo el derecho a la seguridad y prevención de desastres predecibles técnicamente, paréntesis, caso del edificio Space, ¿no? Dios no lo quiera, la cual fue adicionada en la providencia del 13 de febrero de 2018, que sí cumple con lo estipulado en el artículo 287 del Código General del Proceso. En mérito del expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falla: primero, modifícanse los numerales cuarto y quinto de la sentencia de 19 de diciembre de 2017 y corregida mediante la providencia del 13 de febrero de 2018, para que en caso de que se presente una nueva solicitud de licencia de construcción sobre el predio ubicado en la dirección transversal cuarto C8935 se estudie por la autoridad competente de conformidad con las normas urbanísticas vigentes. Consecuencia quedará así: cuarto, en consecuencia se ordena al titular de la licencia de construcción, John Freddy Galindo, que para continuar con el proyecto deberá tramitar una nueva licencia, presentando un nuevo proyecto de construcción que se ajuste a la normatividad urbana vigente. Quinto, se ordena a la Curaduría Urbana número 3
o a quien haga sus veces que estudie la nueva solicitud de licencia de construcción de conformidad con la normativa urbana vigente. Segundo, modificas el numeral segundo de la providencia del 13 de febrero de 2018, el cual quedará así. Segundo, aclarar el numeral cuarto y quinto de la sentencia en el sentido de tener en cuenta que uno es el proyecto de construcción para la edificación requerida por el actor, el cual podrá solicitarse ajustado a la normativa urbanística, y otra es la orden adicionada en esta sentencia, complementaria y relacionada con las actuaciones inmediatas que debe realizar el propietario del predio, John Freddy Galindo Vargas, para restituir las cosas al estado en que se encontraba el predio antes de la expedición de la licencia de construcción número 12-30989 de 31 de julio de 2012 y garantizar en todo momento la seguridad de las zonas intervenidas, como las edificaciones colindantes, infraestructura de servicios públicos y vías públicas localizadas en el entorno, logrando la estabilidad del terreno. Tercero, confirmas en lo demás la sentencia del 19 de diciembre de 2017 y complementada mediante providencia del 13 de febrero de 2018, proferida por el Juzgado 39 Administrativo de Bogotá. Bien, visto lo anterior, pues es claro que debe adelantarse una nueva solicitud de licencia de construcción para desarrollar el proyecto, no solamente por la orden judicial, sino porque evidentemente la vigencia de la licencia de construcción expiró en su vigencia temporal y no tendría ya prácticamente efectos de amparo. Y algo muy sencillo, y lo voy a decir con la mayor calma del mundo, como debe ser. Si la normativa que hay al momento de la presentación de la solicitud de licencia de construcción por parte de quien sea propietario o licenciatario del proyecto Rodano es la misma que se analizó en esta sentencia, es la interpretación judicial la que prevalece. No puede haber ninguna otra interpretación distinta, salvo que la sentencia se caiga. Entonces, eso es un mensaje supremamente claro para la autoridad que decida aprobar, improbar, modificar o hacer lo que tenga que hacer. Yo no voy a incurrir en intervenciones ajenas en el ejercicio de mis funciones, evidentemente, porque pues allá verá la autoridad qué hace. Lo único es que yo no quiero volver a tener otro pleito por la misma causa y que de pronto vengan y me digan que se reprodujo un acto que está suspendido, porque eso sería un procedimiento inédito que tocaría traerlo del procedimiento de simple nulidad o de controles de constitucionalidad a la acción popular para ver qué se hace. Entonces, si no hay un cambio normativo, y como yo no puedo salirme de la sentencia, y si no hay cambio normativo, pues la interpretación que se dio en esta sentencia sobre la aplicación de las normas es la única válida en este momento. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé cuál expresión utilizar, pero la correcta es: lo único que yo puedo hacer es obedecer la sentencia. Y esta sentencia de acción popular tiene efectos erga omnes. Y como tiene efectos erga omnes, pues evidentemente no solamente obliga a las partes en el proceso, sino a toda la comunidad en general, a todo residente en la República de Colombia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en la defensa de derechos e intereses colectivos que se han entendido vulnerados. Entonces, ya mirarán las autoridades competentes lo que deben hacer con la licencia. Yo en eso no intervengo, ni más faltaba, porque eso sería un proceder desautorizado de mi parte, pero sí quiero dejar sentado esa posición. Y evidentemente recordar el artículo que ya se me perdió del Código Penal sobre fraude a resolución judicial. Doctor, miremoslo porque aquí con tanto papel ya...
454. ¿Me lo puedes imprimir, no? Para leerlo. Aquí lo tengo. Qué pena. Artículo 454. Fraude a resolución judicial o administrativa de policía. Que por cualquier medio se sustraiga el cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de 1 a 4 años y multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, así las cosas, esperaré el informe del IDGER, con el cual podré confirmar si lo dicho por el señor apoderado de la parte demandante y el señor propietario del proyecto Ródano, pues coincide con sus afirmaciones, o si por el contrario son las afirmaciones de la señora apoderada de la parte demandante, quien dice que las órdenes cautelativas o precautelares no se han cumplido a la presente. Agradezco a ustedes su asistencia, les ruego unos minutos más de su tiempo para suscribir el acta, y pues obviamente aprovechando la presencia de la señora curadora tercera en ejercicio, se ordena que por secretaría se le expida copia de las sentencias para su conocimiento, que se deje constancia de su entrega a los señores apoderados, a la parte, por supuesto, al señor agente del Ministerio Público, al señor secretario. Muchísimas gracias por su asistencia y esperamos vernos pronto para verificar el cumplimiento del fallo y la mejor de las fortunas. Muchas gracias.